yo puedo decirle que soy amante de la política, a mí me seduce la política y sobre todo mirar para atrás y ver hombres que han sido paradigmas. Y yo creo que los héroes y los próceres están en todos los tiempos. Mañana, seguramente, para quien va a escribir la historia, Ricardo Sánchez, Antonio Karim Pecci y Carlos Martínez van a ser próceres. Ellos van a estar en parte de la historia. Y en esa parte de la historia del Chaco, ¿qué protagonismo van a tener? Esta es la pregunta. Porque si no sería muy simple, muy simplista enfocar la política. Y me parece que hoy ellos son los principales protagonistas. Lo fueron ayer, insisto. Hace 20 días el Chaco se incendiaba. Lograron con criterio encaminar la cosa. Ricardo Sánchez fue duramente cuestionado, incluso por sus pares, por sus compañeros, en otros estados. Sin embargo, en vez de tirar una brasa caliente, puso agua, puso un paño frío, y la oposición obviamente trató de coadyuvar en eso. Pero nos quedamos aquí, después que pase el Mundial, ¿qué va a pasar? Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tonino? Muy buenas noches. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, don Tonino? Un gusto saludarlo, ¿cómo esté? Bueno, Carlito, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Tonino? Bueno, yo ya hablé mucho, me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están pensando? Está muy lindo mañana jugar Argentina, ojalá que gane. Hasta octavo de final estamos bien. Después, ¿qué pasa? Esperemos. ¿Cuenta el camión o qué? Bueno, sí. Yo rememorando un poco lo que vos relatabas, creo que la intervención que tuvo nuestro bloque fue en un momento en que veíamos que los canales de diálogo normales y habituales, que tienen que ser Poder Ejecutivo con docentes, Poder Ejecutivo con empleados públicos, estaban o agotados o, digamos, poniendo en riesgo la paz social de la provincia. Esto lo vimos incluso con lo que fue la intervención policial en aquella movilización que hubo en la Plaza Central de Resistencia. Entonces, viendo ese escenario, varios legisladores del bloque dijimos, bueno, encaremos nosotros este diálogo que hoy lo vemos interrumpido, cortado, por lo menos sin los resultados esperados, porque creo que siempre el diálogo se mantuvo, cuanto menos a nivel ministerial, pero en realidad no avanzaba. Y bueno, tomamos la decisión en aquel acta compromiso que hemos firmado con un PCP, que si bien luego no se expresó en una ley sancionada, sí dimos muestra suficiente de que estaban los números como para sacar la ley, porque teníamos el acompañamiento, en este caso, de Unión por Chaco. Y bueno, ese fue un momento importante en que decidimos tomar intervención, y creo que ahora la cosa tiende a estabilizarse. Veo con buenos ojos que UPCP está dialogando con el gobierno, lo mismo los docentes. Se está hablando de que ya se están ejecutando la devolución de los descuentos por días de paro, se está hablando de un adelantamiento en lo que era la cuota de agosto y de octubre, tirarla al mes de julio, que era otro de los temas que teníamos planteado en el proyecto, y me parece que hemos cumplido un rol importante para la provincia, por más que, como vos decís, hayamos recogido en esta intervención alguna crítica de nuestro propio gobierno, pero en realidad siempre lo hicimos con la mente puesta en la sociedad chaqueña y no ser meros espectadores de una crisis que tendía a agrandarse, y veíamos cierta ineficiencia en el manejo de la crisis. Entonces creo que ahora la cosa se ha recompuesto y bueno, nuevamente tendiendo la conversación a ser directa entre el Ejecutivo y los propios gremios, así que estamos conformes por lo menos con la intervención que hemos tenido hasta aquí. ¿Karim? Sí, en primer lugar, gracias a Dios que
se superó la crisis. Acá en su programa nosotros, que estuvimos con el diputado Sánchez, hablábamos justamente de acuerdo a la crisis, que estábamos con mucha preocupación porque marcábamos la falta de diálogo. Y a mí me parece que toda intervención, sea que le tocó el bloque oficialista o nosotros como bloque Unión por Chaco, que tienda a que vuelva la paz social a la provincia, que se restablezca el diálogo, creo que es fundamental. Y más allá de que pueda o no pueda gustar la intervención de cada uno, creo que tratamos de hacer lo mejor posible, que era el compromiso que habíamos hablado, que lo hicimos público acá con usted. Por supuesto que una vez que está superado este conflicto, hay algunas cuestiones que hay que empezar a mejorar, Antonino, porque... Hay muchas denuncias, Karim, que sí, hay muchas denuncias que... De un lado y de otro, ¿eh? Sí. Nosotros, digamos, denuncias que tenemos, las estamos investigando, por supuesto, vamos ante las instituciones y los organismos que tenemos que hacer, porque aparte es nuestra responsabilidad política y social, es decir, cumplir únicamente con la obligación que tenemos, que marca la Constitución y las leyes. Pero vuelvo a repetir, el primer paso que se necesitaba es volver al diálogo en la provincia y la paz social, porque me parece que no podíamos vivir los chaqueños como estamos viviendo, con una pelea entre hermanos, porque quiera ser o no, la policía también son empleados públicos, que cumplen una orden, y bueno, para no volver a recordar todo lo que pasó, que no era bueno para nadie. Así que gracias a Dios, yo celebro, primero, que se volvió al diálogo y que se está superando esto. Ahora, que hay que mejorar un montón de cosas, hay que mejorar, que hay denuncias que realmente creo que tocan al gobierno y que si el gobernador las conoce tiene que actuar en consecuencia. Por supuesto, comprobando las denuncias, la Constitución claramente dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nosotros con elementos probatorios vamos a seguir. Hay temas importantísimos que hay que tratar en la Cámara, más allá que esté el Mundial o no esté el Mundial. Mañana vamos a estar sesionando a las 9 de la mañana. Y hay temas pendientes que tenemos en la legislatura y seguir trabajando en temas que no están resueltos, llámese inseguridad, que es un tema que lo tenemos pendiente, más allá que sancionamos la ley de seguridad pública, en la cual colaboró mucho acá el diputado Martínez. Y otros temas de ir mejorando la calidad de la educación, la calidad de la salud, porque más allá que se resolvió el problema, bueno, ahora hay que ir mejorando estos temas que me parece que lo tiene pendiente el gobierno. Carlito, uno de los heridos fuerte fuiste vos, porque te piden el desafuero, se complica la cosa, es lo mismo que de pronto incluso el administrador del ATP, que está ya en los estrados judiciales, en fin. Vos como un protagonista importante, ¿cómo estás viendo la cosa para después de mediados de julio? Mira, respecto a lo que vos decías al comienzo, había una frase de von Clausewitz, ¿no?, general prusiano, que él decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Es decir, él diferenciaba lo que era la guerra, el uso de las armas, digamos, para aniquilar al enemigo, de la política, evidentemente, que tenía sus propios medios, ¿no? ¿Y cuáles son los medios de la política? Los medios de la política son el consenso, el diálogo. Sobre todo, yo vengo insistiendo de hace mucho tiempo, acá en tu programa lo dije varias veces, a propósito del conflicto policial, de que la conflictividad es parte de la democracia. Es decir, es más, la gente cuando reclama derechos y los conquista, y se pone un escalón superior en su forma, en su calidad de vida, en sus salarios, en su salud, en su educación, no solo mejora la gente, sino mejora el sistema también. Entonces por ahí veo un gobierno con clave belicosa, ¿no? Es decir, eso es lo preocupante, ¿no? Es muy enancado, digamos, en el enfrentamiento, en el lenguaje no tanto de la política, sino del enfrentamiento. Es decir, todas nuestras herramientas creadas de la legislatura, las paritarias, por ejemplo, inutilizadas, ¿no? Vemos que en provincias como Santa Fe hay 11 delegados penitenciarios y policiales que hoy discuten condiciones laborales, ¿no? O sea, nosotros no aprendemos de lo que nos pasó en diciembre. Fue grave lo que nos pasó en diciembre, Tonino. Gravísimo. O sea, hubo muertos, y bueno,
Yo creo que no está nada solucionado eso. No, bueno, pero por ejemplo, entonces, en todo esto, o la idea de las paritarias sociales. Hay una fuerte exclusión social en el Chaco todavía. ¿Cómo se canaliza eso? ¿Cuál es la herramienta que nos impide llegar digamos, a este tipo de enfrentamiento? Bueno, para la clase trabajadora, para el sector policial, para el sector de desocupados, tiene que haber una paritaria social. Entonces, el gobierno tiene que estar atento en esa dirección, ¿no? Es decir, tomar de la oposición las ideas que puedan ser útiles, ¿no? Porque hay mucho preconcepto, ¿no? Hay mucho preconcepto porque uno tiene una tendencia de centroizquierda o lo que... Yo creo que hay que acabar con esos preconceptos, y yo celebro que desde nuestros espacios diversos en la legislatura, porque en un determinado momento la gente buscó la representación del pueblo. Y yo creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque se conformó un espacio de diálogo que en alguna medida contribuyó a descomprimir la situación. Yo me voy a ir a la pausa y a la vuelta, yo digo, ¿qué dista mucho o qué falta para que, emulando el pacto de la Moncloa, aquí se haga un pacto del Chaco con todos los actores y se utilice este gobierno de transición que es Juan Carlos Basilev Ivanov, que tiene una tendencia a austeridad, o por lo menos esto es lo que yo interpreto? A veces esa tendencia se va por otros carriles. Tiene funcionarios que, si el gobernador no habla, esos funcionarios no hablan, o no quieren hablar con el periodismo, o por lo menos con este periodismo. Entonces, ¿qué falta para que de pronto haya una transición de acá, se construya un pacto, se intente un pacto, y a partir de ahí se comience a definir el Chaco de los próximos 30 años y también las coincidencias en este Chaco de los próximos 30 años? Pues la pregunta es, ¿se van ustedes, no siguen en la política, y quién construye la política? ¿Cuál es la experiencia? Porque si hay algo, los sabios de la tribu, los senadores de los imperios, eran precisamente aquellos que tenían experiencia y sabían cómo construir la cuestión social. Y esto me parece que ustedes, tres muchachos, para mí, son protagonistas hoy principalísimos. Y yo no tengo que buscarle cuál es lo mejor o lo peor de ustedes. Me tengo que quedar con lo que ustedes hicieron, y cada uno de ustedes tienen una historia. Y la vida no se construye con mirar el tiempo de Perón, de Evita, de Irigoyen, pues, de Pellegrini, se construye hoy se está construyendo. La pausa. Me voy a